Hola, ¿qué tal chicos? Les presento este video para mostrarles un ejemplo de resolución de un ejercicio de electricidad del nivel de un examen. En este caso, acá les muestro este es un examen que apliqué este mismo año, eh, en el semestre pasado. Bueno, les voy a leer el examen para que conozcamos las instrucciones. Dice, realice un plan de instalación eléctrica de acuerdo con el plano proporcionado. Acá les muestro un plano y también en, bueno, en un examen escrito pues les daba esta hoja aparte con el plano del plano arquitectónico de la instalación de la que yo quería que hagan pues el plan eléctrico. Um, Dice, el plan de instalación eléctrica deberá de incluir el diagrama eléctrico, el diagrama unifilar, el diagrama de alambrado y canalizaciones y la lista de materiales. Todo esto con un valor de 15 puntos. Bueno, dice, el diagrama de canalizaciones deberá de incluir la selección del calibre de cable, calcular la calle de tensión para uno de los equipos, eh, no para todos. Dice, no es necesario calcular el tamaño de la tubería conduit y dice que deberá de resolverse el ejercicio de forma individual. Bueno, en este caso, pues los alumnos, creo que este fue un examen para la casa y pues ya había pasado lo de la pandemia y pues lo hicieron en sus casas, lo tomaron fotos y me lo enviaron. Bueno, que es más o menos lo que ustedes harían en un examen. Um, Acá viene la parte importante. Bueno, en pocas palabras, dice que hay que hacer el diagrama eléctrico, unifilar, diagrama de canalización y alambrado y la lista de materiales. Es decir, qué materiales se van a requerir para poder hacer toda esta instalación eléctrica. Eso pues implica cables, registros, centros de carga, número de pastillas, tomacorrientes, apagadores, chalupas, todo. Y bueno, para poder hacer para poder proceder a realizar cualquier diagrama, o iniciar el plan, pues es necesario tener acá una especie de instrucciones. Esas instrucciones normalmente se las debe brindar el cliente o sea, estas instrucciones digamos que se construyen entre el cliente y los ingenieros. Um, el cliente a veces te puede dar ciertas instrucciones o reglas generales con respecto a las áreas administrativas, que por ejemplo, dónde quieren que esté ubicado el apagador, que dónde quieren poner la iluminación, etcétera. Pero ya las especificaciones de taller o de cuartos de máquinas, de zonas de producción, esas reglas pues realmente se tienen que basar en la norma oficial mexicana. Eh, y en ese sentido, si hay cierto número de luminarias, pues esas luminarias se tienen que calcular con la norma oficial mexicana. En el caso de ustedes, de los ingenieros en biotecnología, pues no se incluye el tema de cálculo de iluminación. Eso solo lo ven los ingenieros industriales y los ingenieros químicos. Entonces, como no se incluye el cálculo de iluminación, ustedes no determinan qué número de luminarias debe de tener cada área, qué número de luminarias y qué potencia de iluminación va a tener cada luminaria. Entonces, como ustedes no hacen esa parte, pues yo les doy en un examen, pues ya acá, como en este caso, L1, L2, L3, L4, L5, L6, que son 6 luminarias en esta parte de taller. Acá en la parte donde dice bodega, 4 luminarias. Y en los cubículos C1 y C2, pues ven que hay solamente una luminaria en cada cubículo. Bueno, entonces, para que ustedes puedan resolver el examen, yo les voy a dar una serie de instrucciones como las que están acá. Sin estas instrucciones, pues ustedes técnicamente pues están al aire, o sea, pueden hacer la instalación como ustedes se les den gana. Entonces, para que no hagan eso, pues yo les doy esas instrucciones. Las instrucciones dicen, por ejemplo,
El apagador de escalera, la primera instrucción, el apagador de escalera del taller enciende las luminarias L4 a L6. El apagador de escalera del taller. Si se fijan, vamos a ir al taller. El taller es esta zona que está acá, la parte principal. Y el apagador de escalera, como pueden observar, se encuentra acá, es este que tenemos acá. Esta es la entrada del taller. Y entrando al taller existe una chalupa, digamos, con dos apagadores, un apagador simple y un apagador de escalera. El apagador de escalera, que es el de 3 vías, pues tiene que estar en conjunto con otro apagador de escalera, es decir, se tiene que encender y apagar con ayuda de otro apagador. El otro apagador se encuentra ubicado acá, a la entrada del cubículo C1. Entonces, el apagador de escalera, pues que tiene que operar de dos en dos. En este caso hay un apagador a la entrada y uno acá a la entrada del cubículo C1. Y hay una regla con respecto a ese apagador, es decir, mi regla me dice qué van a encender o qué lámparas van a controlar este apagador de escalera. Vamos a las instrucciones y nos dice que va a encender las luminarias de L4 a L6, es decir, L4, L5 y L6. Entonces son las luminarias L4, L5 y L6, que son estas tres que están en el fondo. L4, L5 y L6. Bien. Después dice el apagador simple del taller enciende luminarias L1 a L3. ¿Cuál es el apagador simple del taller? Es este, el que está junto al apagador de escalera. Y va a encender exclusivamente la luminaria L1, L2 y L3. Después dice las luminarias de la bodega se encienden en forma cruzada por dos apagadores simples. Entonces acá tenemos uno y dos apagadores. ¿Qué quiere decir esto en forma cruzada? Bueno, cada uno de estos apagadores va a encender dos luminarias. El otro apagador va a encender las otras dos. Pero ¿cómo se van a encender? De forma cruzada. Es decir, cuando yo accione el primer apagador simple, se va a encender, digamos, L9 y L12. Y cuando yo accione el otro apagador, se va a encender L11 y L10. ¿Correcto? Eso significa que se enciende de forma cruzada. Después, cada cubículo tiene su propia pastilla de control. Es decir, va a tener, para energizar el cubículo C1, voy a tener una pastilla termomagnética en el centro de carga CC1, que está aquí a la entrada. Y para energizar también el cubículo 2, voy a tener otra pastilla. Entonces voy a tener dos pastillas para los cubículos, una para el C1 y otra para el cubículo C2. Lleva a controlar esa pastilla la iluminación y los tomacorrientes. En este caso no va a controlar el equipo, la pastilla del cubículo C1 no va a controlar el equipo E4 que está acá adentro, porque en las instrucciones ahorita vamos a ver que eso es aparte. Dice, la iluminación del taller tiene su propia pastilla. Es decir, voy a tener una pastilla que controla toda la iluminación del taller. Correcto, o sea, las luminarias de L1 a L6 van a tener su propia pastilla. En total llevamos, si no me equivoco, una, dos, tres pastillas. La iluminación de la bodega tiene su propia pastilla. O sea, las 4 luminarias que están acá van a tener su propia pastilla. Tenemos una, dos, tres, 4 pastillas. Pero los tomacorrientes del taller tienen su propia pastilla, una para todos. El taller, pues en total tiene 1, 2, 3, 4, 5 tomacorrientes. Esos tomacorrientes se van a energizar todos con una sola pastilla. Entonces hay otra pastilla. Después dice que cada equipo tiene su propia pastilla. Los equipos son los que tenemos señalados como E1, E2, E3 y E4. En total tengo 4 equipos, entonces voy a tener 4 pastillas adicionales. Este equipo E4 más adelante les dice que es un aire acondicionado. Bueno, después dice todas las luminarias son de 60 watts. Es decir, cada foquito de estos va a consumir 60 watts. Después dice, el equipo E1 es un motor monofásico de 220 volts a 2 HP. Bien.
Entonces ya sabemos que E1 va a ser un motor monofásico de 220 volts a 2 HP. El equipo E2 es un calentador, perdón, es un calefactor monofásico de 110 volts a 35 amperes. Les recuerdo que HP es unidad de potencia, mientras que el amperaje pues ya es una unidad de intensidad. Eh, para que yo pueda seleccionar calibre de conductores, para que yo pueda seleccionar también lo que son perdón, las pastillas, requiero saber cuánto amperaje va a pasar por ese circuito o por ese conductor. Entonces, cuando a mí me dan ya, cuando el equipo ya me dice cuál es el amperaje que consume ese equipo, pues yo no tengo que hacer ningún cálculo, utilizo directamente ese amperaje eh, para determinar el, el tamaño del conductor, del circuito, etcétera. El equipo 3 es un torno con motor trifásico de 220 volts y 5 caballos, 5 HP. El equipo E4 es un aire acondicionado monofásico 220 y 1300 watts. En este caso dice acá la altura del techo es de 3.2 metros. Esto me va a servir para calcular los materiales de la lista de materiales eléctricos. Por ejemplo, las tuberías, pues se entiende que van del centro de carga, van al techo, del techo van hasta a los distintos registros, etcétera. Bueno, entonces con esta información nosotros podemos empezar a hacer nuestros distintos planos. Vamos a empezar siempre por el diagrama eléctrico. Bueno, diagrama eléctrico. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Listo. Bueno, ahí más o menos se debe alcanzar a distinguir. Y vamos a empezar entonces con el diagrama eléctrico. Vamos a ponerle título. Diagrama eléctrico. Bueno, siempre al momento de comenzar a dibujar nuestros diagramas eléctricos, pues vamos a empezar por los centros de carga. Es más fácil empezar por el centro de carga porque digamos que empezamos dibujando las pastillas y sabemos que después de cada una de las pastillas pues hay que dibujar cierto circuito. Bueno, en este caso vamos a comenzar entonces por el centro de carga. ¿Cuántas pastillas vamos a tener? Vamos a empezar a dibujarlas. Pastilla 1, pastilla 2, pastilla 3, pastilla 4, pastilla 5. Muy bien, vamos a ponerles nombres. Esta es la del C1, la del C2. Vamos a ver iluminación del taller, iluminación de bodega. Vamos a poner después tomacorrientes de taller. Nos faltan más pastillas. Tomacorrientes del taller. Nos faltan las pastillas de los equipos, porque cada equipo tiene su propia pastilla.
Entonces, acá hay que tomar en cuenta, pues, de qué tamaño va a ser la pastilla. Si va a ser de dos polos, si va a ser de un polo. Recuerden que un polo es cuando tenemos corriente monofásica a 110, dos polos cuando tenemos corriente monofásica a 220 y tres polos cuando tenemos corriente trifásica. Eso pues va a ser dependiendo del número de hilos. Bueno, entonces vamos a verificar lo de los equipos. El equipo E1, el equipo E1 es un motor monofásico a 220, ¿correcto? Entonces, como es un motor a 220, pues va a requerir una pastilla de dos polos. Entonces, la pastilla que tenemos que dibujar acá es como si fueran dos pastillas juntas. Dos pastillas juntas. Esto va a ser E1. Vamos a mover esto. Después viene el equipo E2, que es un calentador monofásico de 110. Por lo tanto, tiene una sola pastilla. Es una pastilla, pero de un solo polo. Esto va a ser para el equipo E2. Después el equipo E3 es un motor trifásico, así que es una pastilla de tres polos. Uno, dos, tres. Esta es una equipo E3. Y después tenemos el equipo E4, que es un aire acondicionado a 220. Entonces acá es el E4. Ya tenemos más o menos nuestras pastillas. Y bueno, entonces teniendo nuestras pastillas, nosotros podemos unirlas en común. Entonces, dependiendo de cuál es el tipo de corriente que va a requerir cada uno de los equipos, pues es el tipo de alimentación que vamos a necesitar. En este caso, el equipo que va a requerir mayor número de hilos o de fases va a ser el equipo E3, requiere tres líneas. Entonces, a fuerzas, yo voy a necesitar tres líneas. Sí, o sea, tres hilos. Voy a necesitar uno, dos, tres. Esos hilos van a ser la línea L1 o la fase 1, L2 y L3. Línea 1, 2 y 3. Y además, pues voy a necesitar el neutro. El neutro pues no se conecta a nada en mi centro de carga, solamente está por ahí cerca, pero nunca se conecta a nada. Estas líneas en azul pues ya son las conexiones. Entonces, para que pueda operar cualquiera de de estas pastillas, C1, C2, bueno, C1, C2, IT, IB, TT, pues voy a requerir solamente una línea. Quiere decir esto que internamente todas estas están conectadas a la misma línea. Bueno, ahora, para que pueda funcionar el equipo E1 requiere de dos líneas. Requiere que un polo de la pastilla esté conectado a la línea L1 y el otro polo a la línea L2. O puede ser que esté conectado a L2 y a L3 o a L1 y a L3. Tiene que estar conectado a dos líneas cualquiera. Vamos a conectar a esta. Estamos acá. Y esta la conectamos acá. Recuerden que esta bolita significa una unión. Después el equipo E2 requiere una sola línea. Una sola línea pues puede ser cualquier otra, o sea, puede ser L1, L2 o L3, no necesariamente tiene que ser L1, cualquiera. Cualquiera de estas con el neutro va a tener 110, es decir, neutro con L1 hay 110, neutro con L2 hay 110, neutro con L3 hay 110.
Entre L1 y L2 hay 220, entre L2 y L3 hay 220 y entre L1 y L3 hay 220. Entonces yo puedo, en mi equipo E2, que es un equipo monofásico 110, puedo usar cualquier fase. Por ejemplo, esta que está acá, la puedo utilizar. Bien. Ahora viene mi equipo trifásico. El equipo trifásico es otro rollo porque van a necesitar estar conectado a las tres fases. La línea L1, L2 y L3 al mismo tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a conectar un polo de la pastilla a un polo a la línea L3. El otro polo, perdón, vamos a ordenar mejor esto. Vamos a conectarlo así. Y este medio pues tiene que estar conectado a la L1. Entonces vamos a hacer, a ver, vamos a hacer una especie de salto acá como para que se entienda que esto no se están conectando. Estos, por ejemplo, sí están conectados, pero esto no está conectado. Y listo. Entonces, mi equipo 3 está conectado tanto a la línea 1 como a la línea 2, a la línea 3, no importa el orden por el momento. Digamos, en este curso no vamos a prestar la atención al orden. El equipo E4 pues va a requerir estar conectado a dos líneas. Esas dos líneas pues, pueden ser cualquiera. Puedo agarrar la línea L3 y puede estar conectado acá a la línea 1. ¿Correcto? Entonces, este arquito significa que no se están conectando los cables. Bueno, entonces, esto representa mi centro de carga. Mi centro de carga lo puedo representar con unas líneas punteadas. Y le pongo acá el nombre del centro de carga. Acá en la hoja pueden verlo. El centro de carga se llama CC1. Entonces acá le pongo el nombre CC1. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar ahora dibujando el diagrama eléctrico del cubículo 1. El cubículo 1, vamos a ver. El cubículo 1, ¿qué es lo que tiene? Bueno, vamos a observar, en el cubículo 1 tenemos una luminaria y dos tomacorrientes. Vamos a colocar, recuerden, en el primer nivel todos los apagadores y en el segundo nivel todas las cargas. Las cargas son lo que va a consumir electricidad, que pudiera ser los tomacorrientes y los focos. Entonces, vamos a ver, tenemos acá la línea principal. Va a pasar por un apagador y de acá se va el del apagador a la luminaria. Y del otro lado tenemos dos tomacorrientes. Y para que pueda funcionar todo esto, ¿qué es lo que requiere? Pues requiere estar conectado al neutro. Está conectado al neutro y está conectado al neutro. Correcto. Después viene el segundo cubículo. Acá el segundo cubículo tiene exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo.
De hecho, para que quede un poquito mejor, le pueden poner sus etiquetas. Acá, por ejemplo, esta luminaria es L7. Y si quisieran, ustedes pueden etiquetar también los apagadores, los tomacorrientes. Pueden ponerle TS1, TS2. Acá apagador simple 1. Correcto, si quisieran ponerles etiquetas a todo, pudieran agregárselo. De esta manera ustedes pueden ver, este va a tener estas conexiones y dónde va a estar. Pues acá en el diagrama pueden ponerle las etiquetas. Así como yo etiqueté las luminarias, pueden etiquetar todos los elementos. Bueno, entonces vamos a terminar de construir el diagrama de la pastilla 2 o del cubículo 2 y cómo debe quedar exactamente igual. Apagador, luminaria y va al neutro. Les recuerdo que el neutro es un cable en común, así que se une con todo. Siempre van a ver en los registros muchas veces un montón de cables, pero solamente un neutro. No es, digamos, una regla, pero pues bueno, mayormente así lo van a encontrar. Pues acá tenemos toma corriente, y unimos al neutro. Después viene la pastilla de iluminación del taller. Hay en el taller 6 luminarias. Esas 6 luminarias, ¿cómo se van a encender? 3 se van a encender con un apagador simple y otras 3 se van a encender con un apagador de escalera. Entonces, vamos a ver, las 3 que se encienden con el apagador de escalera son L4, 5 y 6. Vamos a hacer el dibujo. Viene acá el diagrama y viene el apagador de escalera. Dibujamos el apagador de escalera. Dibujamos el otro apagador de escalera. El apagador de escalera y apagador de escalera hay dos cables que los unen y ya este apagador ya se va a las luminarias. Esas luminarias se conectan en paralelo. Viene la luminaria 1, viene la luminaria 2 y viene la luminaria 3. ¿Qué luminarias son estas? Son L4, son L5 y L6. Bien. Para que puedan funcionar, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan conectarse al neutro. Entonces, jalo acá el neutro y las conecto de este lado. Claro, ustedes lo pueden dibujar de manera extendida para que se quede un poquito mejor. Acá, pues, lo estoy dibujando pues en una pizarrita eh, rápidamente, pero bueno, ustedes lo podrían estar dibujando eh, digamos, de manera un poquito más ordenada a mano o en AutoCAD. Bien. Después viene la iluminación. Perdón, me falta acá en la iluminación del taller las otras 3 luminarias. Las otras 3 luminarias se van a encender con un apagador simple. Viene esto, pasa por un apagador simple. Y de acá viene a las luminarias. Una luminaria, 2 luminarias y 3 luminarias. Esas luminarias, ¿cuáles son? L1, L2 y L3. L1, L2, L3 y requieren de neutro para poder funcionar. Conecto el neutro y listo. Van a poder funcionar. Ahora viene la iluminación de la bodega. La bodega tiene las luminarias L9 a L12. Estas se van a encender de forma cruzada. Sin embargo, pues en el diagramita del eléctrico no se representan de forma cruzada. ¿Cómo lo vamos a representar? Exclusivamente como si fueran unas luminarias normales. Vamos a
dibujarlo. Lo voy a dibujar hasta acá abajo para que no se me amontone todo. Entonces, voy a dibujarlo hasta acá. Y bueno, ¿qué es lo que viene? Vienen dos apagadores simples. Apagador 1 y el apagador 2. Y cada uno de estos apagadores, ¿cuántas luminarias va a encender? Dos luminarias. Luminaria 1 y luminaria 2. Luminaria 1 y luminaria 2. ¿Qué luminarias son cada una de estas? Ah, pues una va a ser, debe ser L10 y L11, L10 y L11, y la otra va a ser L9 y L12. Bien, para que pueda funcionar le va a faltar entonces acá su neutro. Neutro, neutro, neutro y neutro. Bien, entonces ya tenemos la de la iluminación de la bodega. Ahora va los tomacorrientes del taller. En el taller, ¿cuántos tomacorrientes tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 tomacorrientes, 5 tomacorrientes. Entonces, los tomacorrientes pues van conectados directo, pero obviamente van conectados como siempre en paralelo. Entonces tenemos uno, a ver, 2, 3, 4 y 5 tomacorrientes. Y para que puedan funcionar, ¿qué requieren estos tomacorrientes? Pues de su neutro. Y el neutro hay que conectarlo con pues el neutro principal. Bien, ya terminamos la iluminación y los tomacorrientes y ahora van los equipos. Bueno, el equipo E1, vamos a dibujarlo de rojo, vamos a hacer un símbolo especial para este, E1, hacemos su símbolo y bueno, los equipos, pues esto no tiene nada especial. Si son monofásicos a 220, pues nada más hacemos la conexión acá, o sea, nada más unimos fase 1 y fase 2. Pero si son equipos que van, a ver, son equipos que van, son monofásicos a 110, pues hay que conectarle su neutro. Acá viene el equipo E2, el equipo E3 y el equipo E4. El equipo E2 conecta su alimentación y acá debe salir su neutro, que lo podemos conectar a este mismo neutro. Después del equipo E3, este equipo 3 pues simplemente se conecta acá con sus 3 líneas para que pueda funcionar. Y el equipo E4 pues sus 2 líneas, línea 1 y línea 2. Listo. Tenemos acá nuestro diagrama eléctrico. Este es el diagrama eléctrico de todo nuestro
de toda nuestra nave. Esta es básicamente la guía de conexiones de cómo vamos a conectar todos los cables que estén en nuestra planta. Y quiero que vean algunas cosas importantes. Bueno, al menos una por el momento. Quiero que vean el centro de carga. Y en el centro de carga quiero que observen. El centro de carga se simboliza con esta línea punteada. Quiero que observen cuántos hilos están entrando y están saliendo de nuestro centro de carga. Vamos a hacer la anotación. De este lado están entrando en línea L1, L2 y L3. Seguramente ustedes van a tener en el centro de carga un tubo de alimentación que va a traer las líneas principales, por el cual entran estas líneas, ¿no? El neutro y las tres líneas. Y van a tener múltiples tuberías hacia donde, que se van a ir acá en su plano, pues hacia todas las demás instalaciones, hacia el cubículo 1, hacia el cubículo 2, etcétera. Y dentro de esas tuberías pues van a ir los distintos hilos. Bueno, en total, con esas líneas punteadas del centro de carga podemos saber cuántos cables están entrando y están saliendo en nuestro centro de carga, que básicamente es el número de cables que tenemos que ver en nuestro centro de carga. No pueden haber ni más ni menos cables. Tienen que coincidir. En ese sentido, vamos a borrar estas líneas que dibujé, nada más para ver. Bueno, entonces en ese sentido, ¿cuántos cables deben haber de este lado? 4 cables. 1, 2, 3, 4 de alimentación. ¿Y cuántos deben estar en la salida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En total deben haber 14 cables saliendo. Entonces, en total tienen que haber 18 cables que estén entrando o saliendo de este centro de carga. Si nosotros destapamos el centro de carga, si le quitamos su tapa, pues vamos a tener que observar que a través de las tuberías que estén conectadas al centro de carga, pues tienen que haber un total de 18 cables entrando o saliendo. Quizás al principio no sepamos a dónde van, pero tiene que haber 18 cables entrando o saliendo. Bien, entonces, hasta acá concluimos nuestro diagrama eléctrico. Vamos a hacer ahora nuestro diagrama unifilar. Y hasta acá vamos a hacer el diagrama unifilar y hasta ahí vamos a dejar este video para no hacerlo más largo. Y en un segundo video les voy a hacer su diagrama de canalizaciones y alambrado, ya que ese diagrama pues es un poco más complicado. Y pues prácticamente tomaría como una hora dibujarlo mientras lo voy explicando. Bueno. Entonces vamos a empezar acá con el diagrama unifilar. Bueno, quiero que sepan que si ustedes buscan, tratan de buscar en la literatura diagramas eléctricos, unifilar, puede ser que encuentren normas distintas a las que yo les estoy colocando o algunas diferencias. Sin embargo, la importancia de un plano es que sea entendible. Puede ser un poco distinto, pero el chiste es que si al final, o sea, el chiste es que al final en tu plan de instalación debes de incluir todos los elementos suficientes para que se pueda entender, como la simbología, las numeraciones, escalas, este, no sé, o sea, todos los detalles que sean importantes para que se pueda entender esos planos, que para que los puedan entender ya los constructores o aquellos que vayan a hacer esa respectiva instalación. Bueno, entonces vamos a dibujar el diagrama unifilar. Recordemos que el diagrama unifilar no es más que un resumen del diagrama eléctrico. Ese resumen solamente incluye el centro de carga, es decir, hay que volver a dibujar el centro de carga, pero las pastillas ahora ya no las vamos a dibujar de esta manera, ya no vamos a dibujar cada una de las líneas, sino que vamos a hacer una representación diferente. Vamos a dibujar una sola pastilla y vamos a poner una anotación a un lado para identificar cuántos polos, perdón, de cuántos polos es esa pastilla.
Por ejemplo, las pastillas que son de un solo polo, pues vamos a poner 1 por y el amperaje de la pastilla. Las pastillas que son de dos polos, vamos a poner 2 por y el amperaje de la pastilla. Y las que son de 3 polos, vamos a poner 3 por y el amperaje de la pastilla. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pastillas. Vamos a ir acá a esta parte del diagrama. Vamos a dibujar un nuevo centro de carga. Y vamos a dibujar las 9 pastillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, y recordemos que lo único que vamos a dibujar debajo de cada una de las pastillas van a ser las cargas asociadas. Por ejemplo, mi primer pastilla, ¿qué cargas asociadas tiene? ¿Qué cargas asociadas tiene la primera pastilla? Tiene solamente tomacorrientes y luminarias. La segunda pastilla solamente tiene lo mismo, tomacorrientes y luminarias. La tercera pastilla solamente tiene luminarias, la cuarta luminarias, la quinta tomacorrientes. De esa manera nosotros vamos a dibujar las cargas asociadas a esa pastilla. Entonces vamos a dibujarlo acá. Tenemos entonces debajo de esta pastilla cargas del tipo luminaria y cargas del tipo tomacorriente. En la segunda tenemos exactamente lo mismo. En la tercera tenemos, en la tercera solamente hay iluminación. En la cuarta solo hay iluminación. En la quinta solamente hay tomacorrientes. En esta solamente hay el equipo E1. En esta solamente hay el equipo E2. En esta solamente hay el equipo E3. Y en esta solamente hay el equipo E4. Y bueno, por la parte de arriba solamente hay que dibujar una sola línea que las une. Y un símbolo de acometida. Acá sí se suele volver a dibujar las líneas punteadas del centro de carga. CC1. Bueno, y ahora sí van las cuentas, que es la parte importante del diagrama unifilar. El diagrama unifilar es un resumen de todo el diagrama eléctrico, pero vamos a incluirle cierta información adicional. Entonces, nos decía en el texto que todas las luminarias son de 60 watts. Acá viene, todas las luminarias son de 60 watts. Entonces, nos vamos acá a nuestro diagramita y tenemos acá, ¿cuántas luminarias? 2 por 60 watts. En total tenemos 120 watts. Y con los 120 watts tenemos que calcular la intensidad calculada y la intensidad de diseño. La intensidad calculada, ¿cuál va a ser? Va a ser el resultado de utilizar pues, la ecuación básica de, intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. Entonces, en este caso tenemos
perdón, 120 watts entre 127 volts. Entonces, sacan su calculadora. 120 entre 127. Rayos. 120 entre 127. Y eso le da 0.94. Y la nota. 0.94. Y después 0.94 amperes. Y después de este lado van a colocar la intensidad de diseño, que va a ser esto mismo por 1.25, que es solamente un factor de seguridad. Y el amperaje va a ser de 1.18 amperes. Y listo. Entonces, lo que va a consumir todo este circuito de iluminación o la parte de iluminación del circuito es 1.18 amperes. Hay que calcular cuánto va a consumir la parte del tomacorrientes. Si en el tomacorrientes yo no les doy alguna regla de decir, ahí le van a conectar una computadora que va a consumir 300 watts o un televisor que va a consumir 500 watts, pues van a tener que irse a la regla de la norma. La norma oficial mexicana, pues en este caso dice que acá tenemos, a ver, cometí un error. Cometí un error porque nada más había, perdón, es una luminaria y dos tomacorrientes. Entonces, a ver, vamos a corregir acá. Acá son 60 watts. A ver. Rayos. Cometí un terrible error. A ver, vamos a hacer más grande esto. Vamos a escribir acá entonces. Son 1 por 60 watts. En total son 60 watts. Luego la intensidad calculada. Vamos a hacerlo más delgado. Es igual a 60 entre 127 igual a 0.47. 0.47 amperes por 1.25, 0.59. Y la intensidad de diseño va a ser 0.59 amperes. Después nos vamos a las tomacorrientes, van a ser 2 por 180 watts. En total van a ser 360 watts. La intensidad calculada y la intensidad de diseño. Y van a ser acá 360 entre 127 es igual a 2.83. Por 1.25. Les recuerdo que puede ser por 1.25 o 1.15. Dependiendo de la literatura, pues ese factor pues, varía. Pero no importa, la verdad es que no hay gran diferencia. 3.54. Entonces, la intensidad de diseño total, vamos a ponerla con una D mayúscula. Intensidad de diseño va a ser igual a pues, los 3.54 más los 0.59. Total va a ser 4.13. 4.13 amperes. Y con este valor tenemos que seleccionar nuestra pastilla. El tamaño de nuestra pastilla. Ya sabemos que es una pastilla de un polo, entonces acá pues sabemos que es una pastilla de 1 por y hay que seleccionar el amperaje. Recuerden que les di una lista por ahí de pastillas. La pastilla más pequeña es la de 15 amperes. Entonces acá aunque el sistema va a consumir menos amperaje,
pues hay que ponerle siempre la pastilla inmediato superior. La pastilla inmediata superior, pues es la pastilla de 15 amperes. Bien. Obviamente, pues esta segunda parte, pues es exactamente lo mismo. Pues acá tiene que ser una pastilla de 1 por 15 amperes. Después vienen acá las luminarias. Acá teníamos en total 6 luminarias. Esta es la del taller. Y tenemos 6 luminarias. Entonces acá hay que, vamos a hacer los cálculos. Acá tenemos 6 luminarias de 60 watts. Esos son 360 watts. Esto pues nos va a dar de resultado una intensidad de diseño de 3.54 amperes. Por lo tanto, acá nuevamente es una pastilla de 1 por 15 amperes. El siguiente son 4 luminares nada más. Entonces acá son 4 por 60, son 240 watts. Y acá el resultado de la de diseño son, a ver, 240 entre 127 por 1.25 de 2.36 amperes. Acá yo me estoy saltando pasos, pero bueno, ustedes tienen que cumplir con hacer todo esto en un examen. Pues acá la selección de la pastilla es de 1 por 15 amperes. Ya que estos cálculos forman parte de la memoria de cálculo, o sea, son parte de las cuentas que justifican por qué se selecciona una pastilla determinada. Bien, vamos al siguiente, son 5 tomacorrientes. No nos especifican que va a haber conectados tomacorrientes. 5 por 180 watts. ¿Cuánto da eso? 900 watts. Entonces acá 900 entre 127 igual por 1.25 y acá nos va a dar una intensidad de diseño de 8.85. Por lo tanto, es una pastilla también de 15 amperes. 1 por 15 amperes. Y ahora sí viene el equipo E1 y nos vamos a los datos del examen. El equipo E1 es un motor monofásico de 220 y 2 caballos. 2 caballos. Bueno, vamos a ver. Entonces acá son 2 caballos. Solo recordamos que 2 caballos, perdón, 1 caballo es igual a 746 watts. Entonces acá tenemos 2 por 746. En total esto nos da 2 por 746, 1492. Entre 220, porque el voltaje de la tensión es de 220, ya no es de 127, es 220, nos va a dar 6.78 por 1.25, que es el amperaje o la carga del, perdón, sí, el amperaje de diseño, 8.47. Pues acá la intensidad
de diseño es igual a 8.47 amperes. Y esta pastilla va a ser de 2 por 8.40, perdón. 2 por 15 amperes. Es una pastilla de 2 polos y el tamaño de la pastilla es de 15 amperes. Bien, vamos al equipo E2. El equipo E2 es un calentador monofásico. Ese calentador nos está diciendo ya el amperaje que va a consumir, que son 35 amperes. ¿Qué significa eso? Que no hay que hacer ningún cálculo salvo multiplicar con el factor de seguridad. Pues acá nos están dando el IC, o sea, el I calculado. El I calculado es de 35 amperes. Pero el ID que vamos a utilizar de diseño va a ser 35 por 1.25, que son 43.75 amperes. No existen pastillas de este tamaño. Vamos a usar la inmediata superior. La inmediata superior es de 50 amperes. Entonces acá vamos a utilizar una pastilla de 1 por 50 amperes. Después vamos a utilizar el siguiente equipo. El equipo E3 consume, vamos a revisarlo, 5 HP y es un equipo trifásico. Este se calcula de manera distinta. Los equipos trifásicos se calculan de manera distinta. Bueno, entonces, acá tenemos 5 HP. Entonces tenemos 5 por 746 watts. ¿Cuánto nos da eso? 5 por 746, 3730 watts. Pues acá tenemos 3730 watts. Bien. Entonces, la intensidad calculada. Bueno, quiero hacer un paréntesis acá. Lo que pasa es que esta forma tradicional de calcularlo, de dividir la potencia, que son los 3730, entre el voltaje, es las que hemos manejado hasta el momento, pues son genéricas, realmente son muy aproximadas. Existen otros métodos, otras fórmulas para hacer mejores cálculos de la intensidad. Sin embargo, esos son bastante cercanos. Los ingenieros eléctricos sí tienen que hacer cálculos un poco más sofisticados o utilizar fórmulas un poco más adecuadas o definitivamente ver las fichas técnicas de los equipos. Bueno, vamos a calcular esto. Esto se va a calcular con una forma distinta. A ver, la fórmula que van a utilizar va a ser, vamos a dibujarlo acá, potencia es igual a raíz de 3 por voltaje por amperaje. Entonces, para calcular bueno, por intensidad. Entonces, para calcular la intensidad, pues simplemente vamos a dividir la potencia entre raíz de 3 y el voltaje. Entonces, raíz de 3 es 1.73. Vamos a ver. Bien, hice el cálculo, hice las cuentas con mi calculadora y me dio 9.78.
9.78 amperes de IC y de IDE es esto por 1.25 y me dio 12.23. 12.23. Entonces, esto va a ser una pastilla de 3 por 15 amperes. Es una pastilla de 3 polos por 15 amperes. Y la última es un aire acondicionado, vamos a revisar, de 1300 watts. A ver rápidamente. Bien, el resultado nos va a dar que va a ser una pastilla de 2 por 15 amperes. Ustedes pueden hacer las cuentas. Pero este va a ser el resultado, una pastilla de 2 por 15. Y listo, tenemos nuestro diagrama unifilar. Ciertamente hay un dato más que se le debe poner un diagrama unifilar, pero por el momento no es necesario, ya que los diagramas unifilar que hacemos en este curso son pues muy pequeñitos. Normalmente acá se le tiene que poner el calibre y el número de hilos que están pasando. O sea, en este caso están pasando 3 fases y un neutro y habría que poner el calibre de esos conductores. Entre paréntesis o con alguna otra nomenclatura. O solamente acá sobre el hilo se pone el calibre del conductor. Pero no es, para los alcances de este curso ya no es necesario. Lo digo porque pudiera ser que lo vean en diagramas unifilares de ejemplo en internet. Y muy bien, vamos a dejar hasta acá este video y en el siguiente video les voy a hacer el diagrama de canalizaciones y alambrado. Ese diagrama pues es mucho más complejo y lo más seguro es que lo vaya a resolver en AutoCAD para poder dibujar sobre el mismo plano. Bueno, nos vemos en el siguiente video.